amigos, qué gusto verlos en un nuevo video más por este canal. Y ya extrañaba hacer ese saludo después de más de un año. Bueno, más adelante les voy a comentar un par de cosas, pero ahora vamos a empezar con este dibujo épico a mi parecer, el cual fue de, como ya leyeron en el título, ¿no? Que fue de Goku contra Vegeta en la pelea de la saga de Majin Buu en Super Saiyajin 2, que menuda pelea. Y no me lo van a negar, es menuda pelea. Y bueno, vamos a realizar un dibujo donde van a estar los dos personajes chocándose los puños justamente en la mejilla. Y como observaron, lo primero que se realizó fue dividir la hoja en cuatro partes, ¿vale? Iguales. Después se realizaron las medidas de los cuadros, justamente de dichos cuadros donde van a ir las caras de los dos personajes, tanto de Goku como de Vegeta. Los cuadros blancos que se observaron son de 1,5 por 1,5 justamente, en donde vamos a dibujar las caras, ¿vale? También la hoja que se usó es del tamaño, bueno, se usó una cartulina, pero del tamaño de una hoja bond. Luego vamos a dibujar primeramente a Goku, ¿vale? Se dibujó el contorno del rostro, después también el mechón, bueno, un mechón de pelo que cae, también el entrecejo, y vamos a comenzar con las cejas y los ojos. En este dibujo no vamos a dibujar los iris porque lo hace ver un poco más épico, ¿vale? Que no tenga iris, los ojos va a ser de color blanco nada más. También dibujamos un poco la boca, corregimos un par de cosas y quedará de la siguiente manera. Vamos a seguir dibujando un par de mechones más que le caen en la frente, perdón, que es del Super Saiyajin 2, también las orejas. Después vamos a continuar corrigiendo un par de cosas en la cara, también un par de venas, porque en esa pelea sí fue una pelea muy intensa, por decirlo de alguna manera. También un par de rasguños. Continuamos con el pelo, y después de dibujar el pelo más o menos como iría, o sea, no perfecto, vamos a continuar con el cuerpo, de un aproximado, ok, de cómo va a ir el cuerpo. Se hacen un par de rombos, un par de círculos, para más o menos delimitar las partes donde van a ir el cuerpo. Después seguimos un poco con el brazo derecho, que va a ser lo primero que se va a dibujar. Se continúa dibujando la mano, la cual va a estar apuntando hacia arriba, como se observa, ¿vale? En la mano sí se toma tiempo. Si van a dibujar, tómense su tiempo, ya que en la mano es donde se tarda en cierto punto más, porque a veces queda muy pequeño, a veces muy grande, a veces medio deforme. Ahí sí tómense su tiempo. Una vez terminada con la mano, ya bien corregido, vamos a continuar con los pectorales de Goku, ¿vale? En el cual los pectorales en esta toma o en este dibujo va a ser enormes, porque en cierto punto están cerca de la cámara, se podría decir, ¿vale? Y son unos pectorales enormes. También cada músculo que se marca en el cuerpo de Goku hay que dibujarlo muy bien. Luego de continuar con los pectorales, vamos a dibujar la ropa desgarrada que está por la cintura. Después vamos a continuar con la pierna derecha, la cual se dibuja más grande porque está más cerca de la cámara, la cual ahí se observa la rodilla muy musculosa, también la ropa desgarrada. Y una vez que se detalla un poco esa pierna, vamos a continuar con el brazo izquierdo de Goku, el cual no lo hagamos tan detallado, ¿vale? Solamente un aproximado de cómo iría el brazo, de cómo más o menos estaría el brazo. Y después ya se va a detallar poco a poco en sí el brazo. También vamos a hacer un poco el puño, y como observamos, le hemos calculado perfecto los dos cuadrados que van a ser el rostro de los personajes, en donde en el segundo cuadrado vamos a dibujar a Vegeta. Para dibujar a Vegeta remarcamos el cuadrado que se realizó anteriormente. También vamos a detallar un poco la mano de Goku que choca en la mejilla de Vegeta. Y para Vegeta lo mismo, el contorno del rostro, el entrecejo, la ceja, los ojos, la nariz y la boca. Una vez que se realizó todo eso, vamos a continuar con el pelo de Vegeta. Y acá se va a detallar un poco más el pelo, y continuaríamos con el cuerpo, lo cual se va a hacer igual que en el anterior. Más o menos marcar dónde va a ir el cuerpo.
por la pelea que tuvieron, no por otra cosa. ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! Bueno, vamos a continuar con la piel, la cual se utilizó también 3 tonalidades de piel, de la más oscura a la más clara, donde vamos a ir con las zonas más oscuras. También vamos a agregar un pequeño un marrón, ¿vale? Y también vamos a pintar la sangre, ¿vale? Que es por lo épico que fue la pelea, por decirlo. Vamos a usar para la sangre un color rojo y un color marrón en toda la zona. Después de pintar ya la cara de Goku, vamos a continuar con la mano y con el resto del cuerpo, que bueno, a continuación veremos. Bueno, como observamos, se utiliza primeramente un marrón para la zona más oscura, después un piel medio oscuro y un piel claro. Acá lo trato de combinar los colores lo más posible, porque me gusta ese tipo de coloreado, porque en el de Dragon Ball sabemos que los colores que se utilizan tienen tipo un límite, o se nota dónde termina el dicho color y empieza otro, mientras que acá trato de combinar para que se vaya una sola tonalidad, y me gusta hacer ese tipo de pintura en los dibujos que realizo. Después vamos a continuar con la muñequera, para cual las muñequeras vamos a utilizar un negro, un plomo que es muy oscuro, y por último un morado muy bajo. Lo pintamos para que, o sea, no tan morada es la muñequera de Goku. Una vez pintadas las muñequeras, vamos a continuar con la ropa, la cual en la ropa de Goku, bueno, en la poca ropa que le queda a Goku, que es la parte baja, se utilizaría un negro, el plomo oscuro y el azul, y un morado también. La ropa de Goku tiene dos colores, los cuales son uno que es medio azul y otro que es naranja. Azul se pinta para esa parte, como estamos observando, y naranja para el resto de la ropa. Como estamos observando, siempre utilizo ese tipo de coloreado, lo cual del más oscuro al más claro trato de combinar lo mayor posible para que se combinen los colores y no se diferencie tanto en qué parte se dividen los colores, todo eso. Ese es el tipo de coloreado que siempre realizo, y en la ropa va a ser del más oscuro a más claro, desde marrón hasta el naranja más claro. Bueno, una vez que terminamos con Goku, vamos a continuar con Vegeta, el cual para Vegeta vamos a usar los mismos colores, ¿vale? En el pelo va a ser lo mismo, en la piel va a ser lo mismo, y en la ropa acá va un poco cambiar, ¿vale? Va a ser en la ropa se va a pintar de acuerdo a la ropa de Goku que se observa, o sea, la parte azul de Goku vamos a utilizar los mismos colores para la ropa, perdón, de Vegeta. Y bueno, eso sería todo. Simplemente se utilizaría del más oscuro al más claro, primeramente con el pelo, luego con las cejas, también con la boca obviamente, después con la piel. En este caso, en el de Vegeta, en una de las manos, como sabemos, no se le aprecia, sino que él tiene unos guantes, en el cual dichos guantes vamos a utilizar un plomo oscuro y un plomo claro para dar un poco más de sombra. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are.
Bueno, vamos a pasar con la ropa de Vegeta, en la cual en la ropa de Vegeta, como dije, vamos a usar los mismos colores que la ropa desgarrada de Goku. Un azul, también un morado. Primeramente se hace una pequeña capa de azul, después una pequeña capa de morado. Se continúa con el negro, lo cual va a hacer que tenga un poco más de sombras. Y también se utiliza el plomo que se utilizó anteriormente para el plomo oscuro para los guantes y también para algunos detalles por ahí. Ese plomo exactamente que se observa ahora. Y bueno, este sería simplemente el proceso para pintar toda la ropa de Vegeta, que en este caso solamente es un tipo de color en la ropa de Vegeta que es azul. Bueno, todo eso ya no es como Goku, que es azul y naranja. Acá no, acá solamente es un azul, así que realizamos todo ese tipo de degradado y ya. Una vez que se pintó todo a la ropa de Vegeta, ¿qué faltaría? Exacto, los rasguños, todas las heridas que se realizaron durante la batalla de Goku y Vegeta, en la cual vamos a utilizar tanto un rojo como un marrón. Y eso sería todo. Damos un par de Van a se rompió el lápiz, la pintura, perdón. Damos un... ¡Me trabé! Ya, cabrón, hable bien. Perdón. Ya tiempos no grababa un video y ya, disculpen, se me traba mucho hablar. La cuestión era que pintábamos de rojo y después con marrón para hacer esas marcas de sangre que tienen tanto Goku como Vegeta. Y bueno, como vimos, ya acabamos en Vegeta. Ahora vamos a ir directo a Goku, lo cual es curioso porque en Goku hay más heridas en el dibujo, pero bueno. Por último vamos a realizar un pintado al contorno de los dos personajes para simular que están en Super Saiyajin fase 2, ¿vale? Un contorno y después unas líneas que hacen que simulan, ¿vale? Tipo el aura. Y con eso ya habríamos acabado el dibujo. Y bueno, de verdad muchas gracias a todos por el apoyo que me han brindado, a pesar de que no subí video por más de un año. Y bueno, como siempre, pueden suscribirse si les gusta este tipo de videos, activen la campanita que YouTube les va a notificar cada vez que subo un nuevo video, y regalen un like, es completamente gratis. También compartan con sus amigos y nos veremos en el próximo video. Cuídense, amigos. Chao, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks.